En esta ocasión hablaremos sobre las leyes de la termodinámica en sí, y también vamos a tocar algunos conceptos importantes para entender esta misma. Para empezar, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia la transferencia de energía y cómo afecta las propiedades de la materia. Básicamente, la termodinámica estudia todo lo que conlleva las relaciones de temperatura, calor y cómo influyen este tipo de cambios a la materia. Termo, en griego, significa caliente y dynamis significa fuerza, poder y capacidad. En la imagen que podemos observar en esta diapositiva, podemos observar algunos de los principios fundamentales de la termodinámica, que es que cuando un cuerpo caliente está en contacto con un cuerpo frío, el cuerpo caliente transmitirá esa temperatura hacia el cuerpo frío hasta que estén en un equilibrio térmico. Antes de empezar a hablar sobre las leyes de la termodinámica, hay que tener en claro ciertos conceptos importantes: la temperatura, la energía térmica y el calor. En sí son muy parecidos, pero tienen ciertas diferencias que hay que cavar a profundidad para saber la diferencia entre ellos. El primer concepto es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que mide el grado de agitación térmica en las moléculas de un sistema. Eso quiere decir, si en un sistema las moléculas tienen una agitación mucho mayor o una velocidad mucho mayor, tiene una mayor temperatura. Por lo contrario, si tienen una menor agitación o una menor velocidad, tiene una temperatura mucho menor. La temperatura se mide en Celsius, en Fahrenheit o en kelvins. Y también hay que recalcar que si dos sistemas, uno frío y uno caliente, están en contacto, el caliente o el que tiene una temperatura mucho más alta transferirá su energía en forma de calor al sistema frío o el de menor temperatura hasta que tengan un equilibrio térmico. El siguiente concepto es la energía térmica, y la energía térmica es la energía interna de un sistema que proviene del movimiento de sus partículas. Esto quiere decir que la energía térmica es la energía interna y esta surge del movimiento de las partículas. Entonces, si tenemos pocas partículas, como en el sistema que tenemos en el cuadro rojo, que son pocas partículas, pero tienen una mayor velocidad, esto quiere decir que tenemos mucha más energía térmica. Pero si tenemos muchas moléculas en un sistema y estas moléculas tienen una menor velocidad y la suma de esas velocidades es muy poca, entonces tenemos menor energía térmica. Y por último hablaremos del calor. El calor es la energía térmica en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Este es el concepto que venimos arrastrando desde el principio. Cuando tenemos dos sistemas en el cual uno tiene una mayor temperatura, el de mayor temperatura transfiere la energía en forma de calor a el sistema con menor temperatura hasta que tengan un equilibrio térmico. El calor se mide en joules o calorías. Ahora sí entraremos en materia sobre las leyes de la termodinámica. La ley 0, equilibrio térmico, dice lo siguiente: si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces A y C también están en equilibrio térmico. Esto es muy sencillo de visualizar, pero es una de las bases principales de la termodinámica y de las siguientes leyes, las que vamos a hablar posteriormente. Quiere decir que si A y B están en un equilibrio térmico y B también está en equilibrio térmico con un cuerpo C, aunque A y C no estén en contacto, A y C también están en un equilibrio térmico. Es muy fácil de explicar, pero son las bases de las siguientes leyes de la termodinámica, por eso se llama ley 0. La primera ley, la conservación de la energía, postula lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. La variación de la energía interna de un sistema es igual a la energía térmica añadida menos el trabajo realizado por el sistema. Esto se representa con la ecuación delta U es igual a Q menos W, en la cual vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. Lo que dice esta ley, básicamente, es que la energía térmica se puede transformar en trabajo o en otros tipos de energías. Y también habla sobre este tipo de ecuación en la que hablaremos en la siguiente diapositiva. Los parámetros de la anterior ecuación representan lo siguiente: delta U, el cambio de la energía del sistema; Q, el calor suministrado al sistema; y W, el trabajo realizado por el sistema. En este pequeño sistema nos podemos dar cuenta del calor suministrado, lo cual va a aumentar la energía interna y va a aumentar el trabajo del sistema. Entonces esto nos da como resultado la siguiente ecuación: delta U, que es la energía interna, igual a Q, que es el calor, menos W, que es el trabajo del pequeño sistema. Entonces,
Si nosotros ya sabemos el parámetro de cuánto calor estamos suministrando al sistema y cuánto trabajo nos está dando el sistema, podemos saber qué tanta energía tiene el mismo. La segunda ley de la termodinámica postula lo siguiente, que los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección en la que la energía útil se degrada y la entropía del universo aumenta. Esta ley es una de las más complejas de entender gracias a la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía es un concepto muy extenso y muy difícil de entender en una sola explicación. Pero si podemos resumir, la entropía es el desorden en un sistema. Esto quiere decir también que nunca va a haber un sistema perfecto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una pérdida de energía en forma de calor, en forma de otro tipo de energía. Entonces lo que postula esta segunda ley es que nunca va a haber un sistema perfecto. Y también postula lo que venimos recalcando desde el principio de las diapositivas, que cuando dos sistemas estén en contacto, el sistema con más temperatura va a transferir su energía en forma de calor al sistema con menor temperatura hasta que estén en un equilibrio térmico. La tercera ley habla sobre el ser absoluto y dice lo siguiente. La entropía de un sistema puro y perfectamente ordenado tiende a cero cuando la temperatura se acerca al cero absoluto. En otras palabras, a medida que un sistema se enfría hasta 0 kelvins, el desorden molecular se reduce al mínimo y la entropía llega a un valor constante cercano a cero. Ahora, todo esto que menciona esta tercera ley es muy teórico. ¿Por qué? Porque habla de un sistema puro y perfectamente ordenado, lo cual no existe, como lo acabo de mencionar. No hay un sistema perfecto, siempre va a haber una pérdida de energía. Ahora, también no se puede llegar a un sistema hasta el cero absoluto, porque por más congelado que esté, siempre va a haber un movimiento de moléculas. Entonces, siempre va a haber una energía térmica, aunque sea mínima, pero nunca va a llegar a ser un cero absoluto, o nunca se va a llegar a una temperatura de cero absoluto, por lo cual este tipo de ley es teórica, más no práctica, porque no se puede llegar a un cero absoluto a un sistema. Muchas gracias, espero que haya quedado un poquito más claro las leyes de la termodinámica y los conceptos que abarcan la termodinámica. Por favor sigan viendo más videos sobre este tema, es muy importante y es uno de los temas más complejos que si lo dominan, dominarán cualquier cosa. Muchísimas gracias y sigan trabajando. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para grabar este video. Espero que les sirva de ayuda y muchas gracias. UTES, territorio de calidad.